Muy buenas tardes, hermanos. Quiero saludar a cada uno de ustedes en el amor de Cristo, esperando que estén siendo fortalecidos a través de las Escrituras en el hombre interior. Y espero que en esta ocasión no sea distinto, no por méritos personales, sino por los méritos de Cristo, porque Él es quien nos edifica a través de las Escrituras. Él es quien ha provisto de su palabra y nos ha dejado su verdad inerrante, infalible, para que nosotros podamos entender cuál es la anchura, la plenitud y la dimensión de su amor y misericordia. Y quiero pedir, hermanos, que antes que pasemos y demos lectura al pasaje que vamos a estar estudiando, podamos orar en conjunto. Si bien estamos separados, estamos a distancia, les pido, hermanos, a que por favor estén atentos a la predicación y podamos orar en estos minutos. Padre Celestial, quiero darte gracias por tu misericordia y por tu gracia, porque también nos pones en situaciones donde nos pruebas nuestros corazones. Y hoy, en esta época, no es la excepción, pero tú quieres fortalecer nuestra fe, quieres enraizar nuestros cimientos en Cristo, quieres que nosotros permanezcamos firmemente plantados en la roca, en nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso te pido en estos minutos que nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes a entender tu verdad, tu palabra inerrante e infalible, tu palabra que permanece para siempre, tu palabra que es verdad, tu palabra que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, tu palabra que es vida, que es agua viva, tu palabra que es preciosa y más hermosa y más valiosa que el oro y más dulce que la miel que destila del panal. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades y a escudriñar y profundizar en las Escrituras. Y ayúdanos que si necesitamos ser amonestados, ser exhortados y animados, e incluso redargüidos a través de las Escrituras, que ese propósito se cumpla. Pero el propósito principal, que la gloria de Cristo sea manifestada. Te pido, Señor, que no sea yo el objeto de atención, sino que sea tu palabra. Te pido esto solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a ir directamente entonces al pasaje que nos compete. Y quiero que por favor me acompañen en primer lugar a leer el pasaje de Efesios capítulo 1, versículos 17 del capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 17 en adelante. Vamos a leer el pasaje entonces de Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, y vamos a tratar de profundizar en lo que él nos dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Este es el pasaje en el cual vamos a estar situados en esta tarde. Y queridos hermanos, antes de profundizar en este pasaje, por supuesto quiero profundizar en primer lugar en lo que la carta a los Efesios nos enseña. Vamos a tratar de entender el contexto y el punto principal de la carta, para que así podamos entonces captar con claridad lo que Pablo nos quiere enseñar en este pasaje que hemos leído anteriormente. El apóstol Pablo escribió esta carta, una carta circular al parecer, no necesariamente dirigida a los creyentes de Éfeso. Por lo que entendemos, la expresión en Éfeso fue agregada posteriormente, pero al parecer esta carta primero fue leída por los creyentes de Éfeso y así transmitida y llevada a diferentes congregaciones de Asia Menor. Por lo que entendemos entonces que esta carta no está dirigida necesariamente a una iglesia local particular, sino que a una cantidad de congregaciones específicas ubicadas en Asia Menor. Por lo que esta carta
Es una carta general, una carta que nosotros podemos leer y podemos estudiar porque está dirigida a la iglesia de Cristo. De hecho, Dios quiere mostrar su plan eterno en relación a la iglesia. Cómo Él ha trazado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, lo que Él quiere hacer y lo que ha querido hacer y lo que va a estar haciendo con la iglesia. Dios en su palabra, a través de Efesios, inspirado Pablo por el Espíritu Santo, nos habla de este plan glorioso y eterno de Dios, este plan soberano de Dios en relación a la iglesia. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar en esta carta. Esta carta está dividida en dos secciones principales. Del capítulo 1 al capítulo 3 tenemos la sección puramente teológica o doctrinal, y en el capítulo 4 al capítulo 6 tenemos la sección puramente práctica. Dos secciones que están claramente entrelazadas entre una y la otra, porque una sostiene a la otra. Pablo quiere en primer lugar enseñar las verdades doctrinales de la salvación en Cristo Jesús, lo que hemos recibido en Cristo Jesús, lo que tenemos en Cristo Jesús y cómo entonces desde el capítulo 4 al 6 debemos vivir en Cristo Jesús. Primero necesitamos doctrina y segundo necesitamos entonces las verdades prácticas. Necesitamos entender la doctrina para poder vivir correctamente. Necesitamos las bases fundamentales de la vida cristiana para poder vivir la vida cristiana. De hecho, Pablo en otras de sus cartas siempre habla primero de los aspectos doctrinales y nos lleva a los asuntos prácticos. Y esta carta es preciosa, una joya del Nuevo Testamento, una de las joyas más valiosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Desde luego, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero Pablo, elocuentemente inspirado por el Espíritu Santo, nos habla sobre el plan precioso y eterno de Dios para la iglesia. Para la iglesia. Y comienza Pablo elogiando y dando bendiciones y palabras de elogio al Dios que es bendito por sobre todas las cosas, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De hecho, desde el versículo 3 al versículo 14 encontramos una oración completa en donde nos habla de la gloriosa obra de Dios, el trino Dios en la salvación. Y cómo Él desde antes de la fundación del mundo, nuestro Dios y Padre, determinó nuestra salvación y como nuestro precioso Señor Jesucristo obró y actuó para nuestra salvación, derramando su sangre, entregando su vida por nosotros para redimirnos de nuestros pecados, para el perdón de pecados, como dice Pablo en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero además de mostrarnos Pablo la elección divina y la obra de Cristo en la cruz, también nos recalca que tenemos una garantía en la Rabón, el Espíritu Santo de la promesa que está en nosotros, que habita en nosotros y que da testimonio a nuestros corazones que somos hijos de Dios, como dice Pablo en Romanos. Y que por medio de Él nosotros tenemos confianza porque su presencia permanente en nosotros nos garantiza entonces que seremos redimidos completamente y absolutamente. Y que nuestros cuerpos serán glorificados en un futuro. Se nos otorgará un nuevo cuerpo en el futuro. Y damos glorias a Dios entonces por esa verdad. Porque Pablo nos enseña eso en Efesios. Más adelante Pablo nos enseña que también la salvación es únicamente y exclusivamente por gracia. Por medio de la fe, y esto no es por nosotros, sino es por la obra de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pablo nos enseña que en nuestro pasado, en el capítulo 2, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Cristo, que Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto es un punto crucial en la doctrina de la soteriología o la doctrina de la salvación. Nosotros hemos sido salvos por gracia, por los méritos divinos, por la obra divina.
Queridos hermanos, aunque usted no haya escuchado 50.000 veces, la salvación de principio a fin es de Dios. No importa lo que el resto pueda decir, pero la salvación de principio es obra divina. Porque el hombre no se puede salvar a sí mismo, está muerto en sus delitos y pecados. Y Pablo en esta carta sigue manifestando estas verdades espirituales, también mostrándonos que nosotros en un tiempo estábamos alejados de la ciudadanía divina, pero ahora hemos sido hechos cercanos a través de Cristo, por su sangre, por el derramamiento de su sangre en la cruz, siendo Él el sustituto, tomando nuestro lugar en la cruz para que nosotros seamos hechos cercanos y ahora nosotros estemos en el cuerpo de Cristo, su iglesia, y Él siendo la cabeza. Y solo estoy mencionando algunas verdades espirituales desprendidas de Efesios. Verdades que son sustanciales, verdades que deben animarnos y fortalecernos a nosotros. Jesucristo, a través de su muerte, aboliendo en su carne la enemistad y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, creó en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz. Jesucristo a través de la cruz nos reconcilió con el Padre y hoy entonces nosotros podemos vivir en Cristo Jesús. Más adelante Pablo nos muestra en el capítulo 3 también que las verdades del Evangelio, que eran un misterio en el Antiguo Testamento, una verdad que no había sido revelada, a Pablo le fue revelada para mostrar de que el Evangelio no solamente iba a llegar a los judíos, sino que también a los gentiles. Que los gentiles, como nos dice el capítulo 3, versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que esplendoroso saber que Dios no solamente quería salvar a su pueblo Israel, sino que también ha querido que nosotros, gentiles, podamos obtener salvación a través de Cristo Jesús. No por las obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. No por los méritos personales, sino por los méritos de Cristo. ¡Qué maravilloso, queridos hermanos! Saber que nosotros en Cristo Jesús tenemos seguridad, acceso con confianza por la fe en Él. Por lo cual Pablo entonces les exhorta a los creyentes de Éfeso a que no desmayen, sino que sigan adelante, a pesar de las tribulaciones que Pablo estaba sufriendo. A pesar de las tribulaciones que nosotros podemos estar sufriendo. Y también Pablo recalca entonces que Él ora para que nosotros podamos contemplar la hermosura y la grandeza del amor de Dios. Ese amor que no se puede dimensionar. El amor de Cristo. Y es ahí en donde entonces Pablo, de recién en el capítulo 4, nos lleva al asunto práctico. Pablo nos habla de todas las riquezas espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Nos recalca que somos ricos espiritualmente, pero estas verdades deben hacerse claras y evidentes en nuestro comportamiento, en nuestro carácter y en nuestra vida como cristianos. Es por eso que ahora entonces en el capítulo 4 Pablo ocupa estas palabras diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así como ustedes saben ahora que han sido escogidos antes de la fundación del mundo. Ahora que saben que Jesucristo pagó con su sangre nuestros pecados y ahora somos de Él. Ahora que ustedes saben que ahora son parte de la iglesia. Que ustedes saben que estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora tienen vida en Cristo Jesús. Ahora que saben que Dios ha provisto de personas para la edificación de la iglesia. Ahora que ustedes saben que el Espíritu Santo mora en ustedes y es la garantía de su redención. Ahora que ustedes saben que el misterio del Evangelio también fue revelado a los gentiles. Ahora que ustedes saben todas estas verdades espirituales, deben vivir conforme a estas verdades. Deben vivir de esa forma. Deben vestirse de estas verdades y enriquecerse y fortalecerse en estas verdades espirituales. Riquezas espirituales, no riquezas monetarias, estamos hablando de riquezas espirituales. La prosperidad de la cual habla Pablo acá no es prosperidad económica, sino prosperidad espiritual eterna, en Cristo Jesús. De hecho, la palabra clave de la epístola a los Efesios es en Cristo.
Todas estas verdades tienen relación con la persona de Cristo. Nuestra vida como cristianos tiene directa relación con Cristo. No se puede vivir la vida cristiana fuera de Cristo, separado de Cristo o al lado de Cristo. No, es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Entonces Pablo comienza a exhortar a los creyentes a que vivan de esta forma. Despojándose entonces de los pecados pasados, desechando los pecados pasados. Pero anteriormente Pablo recalca la realidad de que Dios ha provisto de dones espirituales a la iglesia para que esta iglesia sea edificada, sea formada, sea alimentada y sea madura hasta la plenitud de Cristo, entregando hombres capacitados para el crecimiento de la iglesia. En primer lugar, el fundamento, los apóstoles. Apóstoles que solamente existieron una vez y que ya no necesitamos, puesto que tenemos la palabra profética más segura en la cual los apóstoles hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Posteriormente también entregó a profetas que también cumplieron un propósito inicial en lo que es el desarrollo de la iglesia, pero que hoy están los evangelistas y pastores maestros que Dios ha puesto para la edificación de la iglesia, para que la iglesia entonces haga la obra del ministerio. Y esto es interesante, porque equivocadamente pensamos que los que hacen la obra del ministerio son los pastores, son los líderes, son los diáconos, son ellos. Pero Pablo está recalcando que Dios ha puesto a los pastores y maestros, a evangelistas, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, haga la obra del ministerio. Para fortalecernos a nosotros, pero para que nosotros, en unidad, un mismo espíritu, un mismo evangelio, una misma verdad, un mismo Dios, a través de Él entonces nosotros vivamos. Y así todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. En amor. Qué maravillosas verdades. Entonces, en base a todas estas verdades mencionadas anteriormente, ahora Pablo solemnemente requiere de la iglesia lo siguiente. Demanda a la iglesia con lo siguiente, les exhorta de manera solemne y sumamente de forma importantísima lo siguiente, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La nueva vida del creyente tiene como un precedente lo siguiente: se nos ha otorgado una única y singular vida en Cristo Jesús. Vida que es absolutamente distinta a la que teníamos antes de que se nos revelase la verdad del Evangelio. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. En otras palabras, se nos ha provisto de todos los recursos espirituales para vivir bajo los estándares divinos. El Dios eterno que planeó nuestra salvación antes de la fundación del mundo nos ha regalado una vida perdurable en Cristo, únicamente por gracia, para que ninguno de nosotros se jacte. Por lo tanto, la exhortación de Pablo a no retroceder y volver a vivir bajo la nefasta influencia de nuestro pecado puede ser llevada a cabo sin excusas. Sin excusas. Si tú dices que no puedes, porque Dios no ha hecho nada, estás equivocado. Sí, el hombre no puede vivir la vida cristiana separada de Cristo. Pero recuerda que Pablo nos ha enseñado que eso nos ha dado todo lo necesario para vivir la vida cristiana. Así que la exhortación de Pablo en el versículo 17 sí se puede cumplir. Sí se puede. Sí podemos cumplir los paradigmas o las demandas de Pablo en esta carta. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así entonces ya no vivir en la vanidad de nuestra mente, con nuestra mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en nosotros había por la dureza de nuestros corazones. Pablo, en esta sección desde el versículo 17 al 19, nos muestra tres verdades fundamentales, tres asuntos relevantes en relación al fruto de una vida no regenerada.
Pablo nos enseña acá y nos da un ejemplo de una vida no regenerada. ¿Cuáles son los frutos de una vida no transformada, una vida no regenerada? Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar en este pasaje. En primer lugar, en nuestro primer encabezado, el apóstol Pablo nos enseña que los gentiles están en la futilidad y oscuridad intelectual, que los incrédulos, que los no creyentes, que los que no están arraigados en Cristo, que los que no viven en Cristo Jesús están en la futilidad y oscuridad intelectual. Es una realidad de la naturaleza de la persona no redimida que su mente está afectada profundamente por su pecado. Recordemos que todo hombre está muerto en sus delitos y pecados, como lo vimos anteriormente. El hombre es un ser con vitalidad física, pero totalmente muerto e incapacitado espiritualmente para actuar moral y éticamente. Esta es una verdad básica e imposible de refutar. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano alienado de Dios es un muerto andante. Escuche bien, el ser humano alienado de Dios, separado de Dios, es un muerto andante. R.C. Sproul, en sus conferencias muy antiguas que dio hace muchos años atrás, dijo lo siguiente, que el hombre está podrido hasta el núcleo. Esta frase la ha ocupado y la ha citado varias veces, pero no me deja de impactar, puesto que describe muy vívidamente y muy gráficamente la realidad de la condición humana. El hombre está podrido hasta el núcleo. Hasta el núcleo. Si los síntomas de la muerte física es rigidez cadavérica, el endurecimiento y retracción del sistema muscular, la muerte espiritual es rigidez total y dureza a la verdad de Dios. Esa es la muerte espiritual. Eso es estar muertos en delitos y pecados. Muerte espiritual es rigidez total y dureza a la verdad de Dios. El corazón y la mente del ser humano sin Cristo está endurecido, entenebrecido, oscurecido y no acepta, sino que rechaza la verdad de Dios. Pablo antes nos declara con mayor exactitud eso en capítulo 2, diciéndonos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales nosotros andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, mente, escuchen bien, pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la radiografía que Dios hace del hombre. Esta es la declaración de Dios con relación a la naturaleza del hombre. Espiritualmente, el hombre está muerto. Su mente está llena de pecado. Sus actos están influenciados por el pecado. Su actuar está guiado por el pecado. El hombre escoge libremente el pecado. La única libertad que tiene el hombre sin Cristo es escoger el pecado y hacer el mal. De continuo el corazón del hombre está a la disposición de hacer mal y pecar. Puedes negarlo, pero el apóstol Juan en su primera carta nos dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quieres seguir rechazando esa verdad? Asume las consecuencias, pero la realidad espiritual del hombre es que está muerto en sus pecados. Lo que Pablo nos declara referente a la naturaleza humana es desconcertante, queridos hermanos. Es desconcertante. En esencia, el hombre en su ser interior está, escuche bien, tome atención, está desprovisto de total vitalidad espiritual. El hombre está desprovisto de vitalidad espiritual. El hombre muerto en sus pecados no tiene la capacidad de responder a los estímulos de Dios.
Sus obras son nulas e inertes. Queridos hermanos, esto no es una mera discapacidad espiritual. Es muerte real y sin el poder que actúa para vida o para vivir la vida de la fe. No es de sorprendernos, hermanos, que Pablo entonces en este pasaje o en nuestro pasaje que hemos leído ahora nos declare que los seres humanos sin Dios están en vanidad o futilidad y oscuridad de su mente. No nos debe sorprender, nos debe lamentar. Nos debe lamentar. De hecho, debiésemos estar moviéndonos mucho más para predicar el Evangelio y para hablar a otros de Cristo, porque la única forma de que sus mentes sean iluminadas y sean transformadas es a través del Evangelio. Es la única forma. Un reflejo de la naturaleza humana es que sus pensamientos con respecto a Dios y su verdad es infértil. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. En palabras sencillas, Dios se ha revelado, pero el hombre le rechaza, le niega, detiene esa verdad. Porque su mente está oscurecida, entenebrecida, llena de vanidades. En vez de glorificar al Creador, rechaza al Creador. En vez de exaltar al Creador, lo niega. Y esto simplemente sucede, queridos hermanos, porque el hombre está muerto en sus pecados y su mente está desprovista de luz espiritual. En el ámbito de la vida cotidiana, sus actos se contraponen en relación a la vida del creyente. El creyente tiene un carácter y una naturaleza distinta. De hecho, la vida del creyente tiene una cosmovisión y un pensamiento distinto al del hombre incrédulo. Se supone que el creyente piensa de manera distinta al que piensa el incrédulo, o como piensa el incrédulo. Muy distinto, diferente. La palabra acá, vive en la vanidad de su mente, es mataiontes en el griego. Y se refiere a lo siguiente. Se refiere a aquello que no produce el resultado deseado. Todo aquello que no tiene resultados significativos. Esto se emplea como sinónimo de vacío porque al final es como si nada. Los pensamientos con tinte espiritual en el incrédulo no tienen resultados significativos, queridos hermanos. Su mente carnal no puede llegar a conclusiones espiritualmente significativas. Su juicio, su razón son llevados por una aparente lógica, pero en verdad son vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 nos declara esto. Sus mentes, sus pensamientos, que es el asiento de su razonamiento, el lugar donde se originan sus ideales, sus visiones de vida, está impregnado de necedad. Esta es la condición espiritual del hombre. El hombre incrédulo, en primer lugar, llega a conclusiones erróneas e insatisfactorias en relación a Dios. Sus pensamientos con respecto a Dios son equivocados por su mente entenebrecida, por su mente oscurecida. El hombre incrédulo llega a conclusiones erróneas e insatisfactorias con respecto al propósito y origen de la vida. El hombre incrédulo llega a conclusiones equivocadas en relación a su vida y a la de otros. Si piensa equivocadamente con respecto a Dios, va a pensar equivocadamente con respecto a su vida y a la vida de otros. Si su mente no está enfocada en la gloria de Dios, no va a estar enfocada entonces su vida en glorificar a Dios, ni tampoco para el beneficio de otros. El ser humano hoy está desprovisto de todas estas realidades espirituales, por lo que está oscurecido plenamente en su mente.
Dichas respuestas carecen de razón. Se intensifican por la realidad de que el hombre nace y vive bajo oscuridad mental, como Pablo lo expresa. Su entendimiento está entenebrecido. Acá encontramos la siguiente expresión del versículo 17, que es importantísima. Cuando habla el apóstol Pablo de la palabra entenebrecido, es escoto. Y su significado expresa la idea de oscurecer o de manera metafórica el cubrir y oscurecer la mente. Este verbo es un verbo participio. ¿Qué significa esto? Lo cual indica que el ser humano no regenerado vive de manera permanente. Escuche bien. El incrédulo que no está en Cristo, por supuesto, vive permanentemente en oscuridad y ignorancia espiritual. El pecado que fue traspasado a todos los hombres por nuestra cabeza federal, que era Adán, afectó inevitablemente el intelecto, el raciocinio, el de la raza humana, por lo que la facultad de su mente que le permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad está cautiva de vanidad e inmersa en oscuridad, queridos hermanos. Esa es la condición espiritual de alguien que no es regenerado. Ahora no perdamos el punto de este pasaje, porque el apóstol Pablo nos está llamando a vivir de otra forma y no como Pablo nos está describiendo acá. ¿De qué forma estamos viviendo? Pero también nos hace recapacitar y pensar en cuál es la condición espiritual de los que no conocen el Evangelio. Ahora, en base a esto, quiero exhortar a ustedes como iglesia, a nosotros como iglesia, que hagamos algo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos predicando el Evangelio? No estoy hablando si estamos predicando el Evangelio a nuestras familias. Sabemos que muchas de nuestras familias posiblemente no conocen el Evangelio. O han escuchado, pero sus mentes todavía están oscurecidas. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros de forma individual? ¿Estamos predicando el Evangelio? Porque, queridos hermanos, ¿saben? La única forma de que las almas puedan salir de esta oscuridad intelectual es a través del Evangelio. No hay otra forma, queridos hermanos. Les ruego, hermanos, a que consideren estas verdades. Porque solo hay una opción, el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Nosotros debemos considerar estas verdades. Es más, el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, en su contexto histórico, había un pensamiento preponderante, un pensamiento filosófico preponderante de la época. De hecho, ellos estaban orgullosos de su literatura, de su arte, de su filosofía, de la política y las ciencias. Para ellos eran notables. Sus avances en el aprendizaje les hacía pensar que no importase cuál fuese el problema, podía ser solucionado de manera lógica y mediante la razón. Pero, queridos hermanos, ellos no entendían que hay un problema grave en la naturaleza humana y es su pecado. Y es que el pecado no puede ser resuelto con la lógica o la razón. Con la razón humana, con la lógica humana, con la filosofía humana. La psicología humana no nos sirve para solucionar el problema más grave del hombre, el pecado. Almas muertas y mentes muertas en sus pecados no pueden ser regeneradas con la mera intuición o razón humana. Es necesario que la vanidad de la mente humana y su total oscuridad sea cambiada únicamente por la luz de Cristo y su Evangelio. A través del Evangelio, nada más. De la misma manera, la sociedad en la que estamos inmersos hoy está sobrepasada por un pensamiento vano y oscurecido. Consideremos algunos pensamientos. Miren algunos de los pensamientos que la sociedad actual tiene hoy. Primero, esto solo es una lista de algunos pensamientos vanos de la sociedad actual. Primer pensamiento: yo soy el agente de mi propio destino. ¿Ha escuchado eso antes? Sí, porque lo hemos dicho incluso, y lo hemos pensado. E incluso algunos todavía siguen pensando así.
Yo soy el agente de mi propio destino, pero esto es un pensamiento vano. Segundo pensamiento, tengo la libertad de hacer lo que es mejor para mi vida. Otro pensamiento vacío. Debemos vivir el aquí y ahora y disfrutar el presente de la mejor manera. En otras palabras, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hagamos todo lo que se nos antoje, porque hay que disfrutar ahora. Este tipo de pensamientos está arraigados en la sociedad actual. Otro pensamiento que está muy en boga y que ha afectado profundamente también en muchos aspectos de la sociedad es el siguiente. Mis sentimientos son los que importan, no lo que la gente diga. Este pensamiento está muy arraigado hoy, especialmente cuando hablamos de lo que es la ideología de género. Lo que yo siento es lo que soy. Si me siento mujer, bueno, soy mujer. Sí, tengo un cuerpo de hombre, tengo aspecto físico de hombre, pero si yo me quiero sentir mujer y quiero ser mujer, soy mujer. Simplemente ¿por qué? Porque lo siento así. Ese tipo de pensamientos está arraigado en la sociedad actual. Otro pensamiento, y que incluso nosotros lo hemos dicho antes, es: no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Yo a veces he visto entrevistas a personas públicas, a personajes públicos de la televisión, de la farándula, o famosos de la televisión, políticos. Cuando algunos periodistas le han preguntado, siempre le hacen estas preguntas a veces, y le han preguntado: ¿tú te has arrepentido de algo o te arrepientes de algo en lo que has hecho en tu vida? Y sorprendentemente muchos han dicho no. La verdad es que no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Y este es un pensamiento que está enraizado en la mente de las personas. Pero queridos hermanos, el verdadero creyente se arrepiente de sus pecados. De hecho, vive en arrepentimiento continuo, desechando su maldad, desechando su pecado y arrepintiéndose. De hecho, la base de la salvación, o una de las bases fundamentales de la salvación, es el arrepentimiento. Palabra griega, metanoia, cambio de mente. El creyente se arrepiente de su pecado. Otro pensamiento arraigado en la sociedad actual es el siguiente: nada ni nadie me hará cambiar de parecer. ¡Wow! ¡Qué soberbio! Pensamiento soberbio como ese existe y está todavía arraigado en la mente de la sociedad y de los incrédulos. Otro pensamiento de alguien que es muy famoso, Steve Jobs, el fundador de Apple, dijo lo siguiente: ten el coraje de seguir a tu corazón e intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que realmente quieres ser. Todos los demás es secundario. Steve Jobs dijo esto. Otra vez voy a repetir la frase. Ten el coraje de seguir tu corazón e intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. En otras palabras, sigue tu corazón. ¿Usted ha visto las películas de Disney? Le puedo asegurar que muchas de las películas de Disney han ocupado esta frase: sigue tu corazón. Suena precioso, ¿no? Queridos hermanos, suena precioso, pero es satánico. Porque la Biblia nos dice que nuestro corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Es engañoso. No debemos seguir nuestros corazones, porque nuestros corazones y nuestras emociones son fluctuantes. Son llevadas como las olas del mar. Nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios y su palabra, que permanece para siempre. Nuestras mentes deben estar influenciadas y guiadas por las Escrituras y no por nuestro corazón. Nuestras decisiones deben estar influenciadas y guiadas por el Santo Espíritu que mora en nosotros. Y Pablo lo ilustra muy bien en este pasaje. Una persona que ilustra con claridad lo que Pablo nos expone es Salomón. Él tuvo una vida de riquezas, de ventajas, placeres mundanos. Él fue el hombre más sabio de este mundo, rico y favorecido del mundo antiguo. Pero él llegó a la conclusión de que la vida mundana es vanidad y aflicción de espíritu. No obstante, siglo tras siglo, queridos hermanos, y milenios, los hombres siguen procurando alcanzar las mismas futiles ideas y vanidades.
en contraste a la naturaleza y los pensamientos de un hombre sin Dios, queridos hermanos, el creyente ha recibido la mente de Cristo. Hemos sido capacitados para conocer la mente de Cristo y su verdad, revelada en las Escrituras. Solo en Cristo la mente del creyente cumple su propósito máximo. Escuche bien y quiero repetir esta frase. Solo en Cristo la mente del creyente cumple su propósito máximo. Si bien el intelecto del hombre nos ha llevado a muchas grandes invenciones, han hecho muchos logros, solo en Cristo el hombre puede considerar, puede entender, puede analizar y apropiarse de las verdades espirituales del Evangelio. No obstante, no perdamos otra vez el punto principal de este pasaje. Recordemos que Pablo solamente nos exhorta, solemnemente nos exhorta a no retroceder y a replicar los patrones antiguos de vida. Mentes no ejercitadas en Cristo y las Escrituras son mentes indisciplinadas, mentes vacías de la verdad, mentes llenas de impiedad, mentes cauterizadas y por consecuencia mentes muertas. Quiero repetir esto. Mentes indisciplinadas son mentes vacías de la verdad. Mentes llenas de impiedad son mentes cauterizadas y por consecuencia son mentes muertas. ¿Cuál es la mente que tienes hoy? ¿La mente de Cristo? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué está arraigada tu mente? ¿De qué está llena tu mente? ¿De qué está llena nuestra mente? Ahora, queridos hermanos, en nuestro segundo encabezado, el ser humano no solo está influenciado por pensamientos vanos y oscuridad intelectual. El versículo 18 nos dice lo siguiente, que el no creyente, que el incrédulo, está inmerso en ignorancia espiritual y obstinación deliberada. Repito, en nuestro segundo encabezado vamos a entender que el ser humano sin Cristo está inmerso en ignorancia espiritual y obstinación deliberada. De pasar de una vida en la que su mente está en futilidad y oscuridad, en nuestro segundo encabezado Pablo nos da cuenta de que el hombre además vive en ignorancia espiritual y obstinación deliberada. Pablo en Romanos capítulo 1 nos muestra esta verdad, ya lo habíamos mencionado antes. Mire lo que nos dice, solamente voy a leer el pasaje para recalcar lo que habíamos mencionado hace unos minutos atrás. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, miren, que se envanecieron en sus razonamientos, otra vez, su mente, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Queridos hermanos, el incrédulo en sus especulaciones, en su razonamiento, en la minuosidad y exhaustivo de su aparente lógica, en el pensar cuidadosamente, razonar a fondo, considerar cuidadosamente, llegaron a la perversa conclusión de la inexistencia de Dios. Deliberadamente en contra de la verdad, el hombre no reconoce a Dios, ni le glorifica, ni le exalta. Esa es la condición espiritual del incrédulo. Esto es un síntoma claro de la ignorancia voluntaria. Dios ha proporcionado todas las evidencias habidos y por haber de su existencia, pero el hombre no la adora.
Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el ser humano rechaza a Dios y le niega. El Salmo 14, si no me equivoco, versículo 1 nos dice que el necio en su corazón dice no hay Dios. El incrédulo que está en ignorancia espiritual y obstinación deliberada, en vez de adorar al verdadero y único Dios, pervierte el propósito de la alabanza, su propia gloria y magnificencia. Si el hombre considerase las perfecciones de Dios, sus atributos y su poder, queridos hermanos, irremediablemente se inclinarían en adoración, pero por su corazón no regenerado, adora a la creación y no a la gente de su existencia. En vez de adorar al Creador, adora a la creación. Eso lo vemos hoy, queridos hermanos. Hoy estamos viendo eso inevitablemente. La naturaleza misma atestigua y declara sin voz audible, pero de manera clara, la existencia de Dios. Sin embargo, a pesar de que en el cosmos hay una clara lógica y un orden, que hay una mente poderosa y que alguien sabio delimitó todo lo establecido en el orden del universo, el hombre en su ignorancia le rechaza. Lo rechaza abiertamente. Lo rechaza evidentemente. Evidencia de esto, queridos hermanos, es como algunos ateos han expuesto estas verdades, según ellos, verdades. Como ellos han ignorado y han rechazado la realidad de Dios. Estos famosos han propugnado juicios irracionales en favor del naturalismo y su lógico e ilógico ateísmo. Por ejemplo, miren, para que ustedes sepan lo que han dicho algunas personas. David Attenborough, científico británico, dijo: cuando los creacionistas hablan acerca de Dios creando cada especie individual como un acto separado, ellos siempre se refieren a los colibríes, a las orquídeas, los girasoles y organismos hermosos, pero en lugar de ello suelo pensar en un gusano parásito que barrena a través del ojo de un niño sentado en un banco de un río de África Occidental. Un gusano que está dejándolo ciego. Están diciéndome que el Dios en el que ustedes creen, el cual dicen es un Dios de misericordia, que cuida de cada una de sus criaturas, ¿crees que este gusano que no puede vivir en otro lugar diferente que en el globo ocular de un inocente niño? Porque eso no me parece que coincida con un Dios lleno de misericordia. Él simplemente está juzgando las realidades del sufrimiento humano y bajo ese criterio él dice entonces no puede existir Dios. No puede existir un Dios si es que él está permitiendo la maldad o el sufrimiento. No vamos a ahondar profundamente en ese asunto, pero muchos se justifican en este tipo de ideas. Existe el sufrimiento, existe la maldad, por consecuencia no puede existir Dios. Pero claramente es un pensamiento equivocado. Otro pensador ateo, Robert Pearson, escritor estadounidense, dijo lo siguiente: cuando una persona padece delirios se le llama locura. Cuando muchas personas padecen de un delirio, se le llama religión. Él está considerando de que la religión, por supuesto, no tiene propósito y simplemente es un atisbo de delirios o de locura. La religión para él entonces es una locura. Y por supuesto encierra todo tipo de religiones, incluido el cristianismo. Otro autor, otra persona dijo lo siguiente. Douglas Adams fue un escritor y guionista radiofónico inglés e historiador y dijo: Dios ha sido durante mucho tiempo la mejor explicación disponible, pero ahora las tenemos mucho mejores. Dios no explica nada en absoluto, al contrario, se ha convertido en algo que necesita una cantidad insalvable de explicaciones. Otra persona que abiertamente rechaza entonces la existencia de Dios. Él considera de que no hay nada plausible que pueda explicar la existencia de Dios. No quiero entrar en el terreno de apologética o de defensa, simplemente estoy citando a estos autores.
En otro momento podría existir el tiempo para poder hablar de estos temas. Otro pensador muy conocido, Carl Sagan. Este hombre era un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Fue un defensor del pensamiento escéptico, científico y del método científico, pionero de la exobiología, que significa ciencia que estudia las posibilidades de existencia de vida en el universo, fuera de la Tierra. Él fue el promotor de lo que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI. Él declaró lo siguiente. ¿Vieron el currículum de este hombre? Pero esto es lo que declaró él. Dios no reside en cielos de nubes, simplemente habita en mentes nubladas. Quiero repetir esta frase. Mire lo que nos está diciendo este hombre, o lo que dijo. Dios no reside en cielos de nubes, simplemente habita en mentes nubladas. Pero él no entiende o no entendió que era su mente la que estaba oscurecida. Mentes oscurecidas son mentes muertas y no razonan lógicamente. Y en su aparente lógica niega la existencia de Dios y le rechazan. Otro ejemplo de personas que han declarado este tipo de cosas. Otro ateo declaró fallecido en 1 de julio de 1876, Mikhail Alexandrovich Bakunin. Este fue un anarquista ruso. Miren lo que nos dijo este hombre en algún momento. Es posiblemente el hombre más conocido en relación a lo que es la generación de filosóficos o filósofos anarquistas. Y él está considerado uno de los padres de este pensamiento, dentro del cual defendió la tesis colectiva y el ateísmo. Miren lo que nos dijo este hombre, y cito: la idea de Dios implica el sometimiento de la razón y de la justicia humana. Es la negación más decisiva de la libertad y lleva necesariamente a la esclavitud de los hombres, tanto en la teoría como en la práctica. Él está considerando que es ilógico pensar en la existencia de Dios, puesto que esto entonces implica negar la razón, niega la justicia humana y niega que la libertad, y que somete al hombre. Queridos hermanos, no hay más libertad que en Cristo Jesús. Solo en Cristo hay verdadera libertad, y en el Evangelio. De hecho, siendo esclavos de Jesucristo hay mucho más libertad que siendo esclavos de nuestros propios pensamientos. Somos libres en Cristo, pero esclavos de nuestro pecado, si es que seguimos manteniendo en nuestros pecados. Estos claros ejemplos de hombres ateos o gnósticos, como en el caso de Carl Sagan, son una evidencia del pensamiento que ignora las verdades fundamentales de la existencia de Dios. Pero ellos le ignoran no solo porque su mente está vacía o vana y oscurecida, sino además porque en su deliberada negación a magnificar y glorificar a Dios de las Escrituras. Ellos voluntariamente niegan a Dios y no le quieren glorificar. No es solo porque su mente está entenebrecida, oscurecida, sino porque no quieren glorificar a Dios. Pero mire lo que Pablo dijo en algún momento en el Areópago a los epicúreos, estoicos, diciendo o hablando de la referencia en relación a la existencia de Dios. Pablo dijo lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo, hablando a los epicúreos estoicos sobre los dioses que ellos adoraban, les dice: ustedes adoran a un Dios no conocido, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo en este contexto predicó el Evangelio a estos filósofos, a estas personas que tenían pensamientos filosóficos, y les habló la realidad de la existencia de un único Dios.
Este Dios es el Dios de las Escrituras. Este Dios es el que se ha revelado físicamente y se ha revelado a través de Jesucristo, la persona que revela plenamente a Dios. Pero estos hombres rechazaron el mensaje de Pablo cuando lo entregó y cuando lo predicó. Y hoy estamos inmersos también en una sociedad en donde está rechazando abiertamente el Evangelio. Pero queridos hermanos, nosotros debemos seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente bien que es el Evangelio que solo puede transformar la mente de los hombres. El corazón de todos los seres humanos están endurecidos de tal forma que no responden positivamente a la realidad de un Dios que gobierna y sostiene el universo. Esto se contrapone a los deseos egoístas y de aparente libertad. La idea de un Dios a que deban darle cuenta no les satisface. Por consecuencia, le rechazan. Pero, queridos hermanos, Pablo nos declara que es por su endurecimiento e ignorancia en sus corazones. La expresión ajenos o separados tiene su origen en la expresión griega apalatrío, que significa estado perdurable de separación o alineación y distanciamiento de Dios debido al pecado. Queridos hermanos, el hombre está desprovisto de una relación con Dios por su rechazo abierto a glorificarle. Tienen una disposición interna de hostilidad y enemistad contra Dios, y por consecuencia el ser humano sin Dios está separado del único agente que le imparte vida espiritual permanente. No obstante, el hombre voluntariamente odia a Dios, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la condición espiritual del hombre, queridos hermanos. Esa es la condición espiritual del no creyente, del incrédulo. El hombre incrédulo está en futilidad y oscuridad intelectual, y además en ignorancia espiritual y obstinación deliberada. Pero esto nos lleva entonces a nuestro tercer encabezado. Y es el siguiente: que el hombre, al tener una mente oscurecida y un corazón endurecido, un corazón que no quiere glorificar a Dios, ¿sí?, que no quiere exaltar a Dios, entonces llega a la consecuencia inevitable de insensibilidad moral y sensualidad desenfrenada. Insensibilidad moral y sensualidad desenfrenada. En nuestro tercer y último encabezado, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: llegamos aquí a la cúspide del pecado humano. A la cúspide, a la punta, al final. Consideremos lo que dice el apóstol Pablo y nos presenta en este pasaje. En el primer lugar, Pablo nos recuerda que todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados, que están inmersos en futilidad intelectual. Pero además nos está mostrando que son insensibles al pecado. Dicha insensibilidad tiene su origen en la expresión griega apalgeo, y esto denota una privación de sentir dolor. La expresión significa volverse apático, dejar de sentir dolor o pena o ser insensible al dolor. Aquí se usa metafóricamente, lo que significa que es ser insensible al pecado o la vergüenza. El hombre pierde la capacidad de sentir vergüenza o pesar por su maldad. El ser humano está tan acostumbrado a su pecado o acostumbrado a lo indeseable que no considera las implicaciones de lo que está haciendo. Esta palabra es utilizada también para hablar de lo que es el analgésico. De aquí esta palabra proviene, analgésico, que es lo que elimina el dolor. En la vida del incrédulo existe una total apatía a su pecado. El incrédulo no tiene sensaciones ni emociones, ni siente pesar por su maldad o por su pecado. Su mente está cauterizada, es por eso que lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. No percibe la necesidad de establecer estándares morales. Han quitado, escuche bien, todas las barreras que limitan su pecado, que consideran que nada de lo que hace es menester arrepentirse. Ellos simplemente piensan que no hay necesidad de arrepentirse por su maldad.
son tan insensibles a su pecado, son tan insensibles a su maldad que ya no sienten nada y creen que lo que están haciendo no es malo. Recordemos lo que Pablo nos dice anteriormente en una de sus cartas, que iban a existir hombres mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participen de ellos. Esta expresión cauterizada la conciencia habla de una conciencia sellada, endurecida. El hombre actual está inmerso en insensibilidad moral. Pablo nos está mostrando que el ser humano ha cauterizado su conciencia, que ya no puede responder a los estímulos morales. De hecho, lo que a ellos consideraban pecaminoso en un tiempo ya no lo consideran pecaminoso. Si en tiempos pasados era ilógico pensar o considerar la idea del aborto, hoy se considera como algo que es necesario. Si en el pasado se consideraba asesinato, hoy no se considera asesinato en muchos casos. Si en el pasado se consideraba que la pedofilia era pecaminosa, hoy no se considera que la pedofilia es pecaminosa. Mire lo que ha estado pasando en la sociedad simplemente por no considerar los estándares morales que las Escrituras nos presentan. Por lo tanto, al ser insensibles a su propia maldad, o la de otros, son llevados cautivos por pecados sexuales desenfrenados. Pablo identifica el pecado sexual como lascivia, proveniente de la palabra aselgeia. ¿Qué significa esta expresión aselgeia? Se refiere al libertinaje total, la ausencia de toda restricción moral, especialmente en el área de los pecados sexuales. Un comentarista dice que el término se refiere a una disposición del alma, incapaz de soportar el dolor de la disciplina. La idea del autor o de la autocomplacencia desenfrenada y la obscenidad indisciplinada. Esa es la idea de esta expresión. Es la búsqueda de la autocomplacencia desenfrenada y obscenidad indisciplinada, sin límites, sin frenos. Todos en algún principio, las personas reconocen inicialmente al menos algún estándar de lo correcto o lo incorrecto. Y tienen cierto sentido de vergüenza en un principio, cuando actúan en contra de ese estándar. Pero, en consecuencia, cuando su pecado continúa y ellos siguen pecando de manera sistemática, ellos cada vez se hacen más insensibles a su pecado. Lo que les parecía horroroso, en el tiempo se van deslizando y no les parece tan malo. Y sus corazones y sus mentes comienzan a endurecerse y se hacen insensibles a la maldad o al pecado del hombre. Pero a medida que continúan anulando la conciencia y entrenándose para hacer el mal, ignoran la culpa, finalmente rechazan esos estándares, rechazan los mismos estándares que ellos defendían, ahora los rechazan o los contradicen con su actuar o con su pensamiento pecaminoso. No obstante, queridos hermanos, esto no termina acá todavía. Si esto te sorprende, Pablo nos quiere decir algo más con respecto a la intensidad de una mente cauterizada. El hombre lleva a tal punto su pecado sexual que incluso busca incentivos lucrativos. Es posible que Pablo esté pensando en esto al utilizar la expresión ergasia, cometer o practicar. Se usa para los negocios, dándonos la horrible imagen aquí en Efesios capítulo 4, de que estos hombres no salvos, en realidad hicieron un negocio de todo tipo de impureza moral. No hace falta pensar mucho qué tipo de negocios viles y ganancias ilícitas se asocian con este tipo de impurezas. Todo tipo de impurezas. Estas impurezas tienen su origen en la palabra acantasia, que describe la suciedad del corazón y la mente, por lo que es interna en comparación a la anomia, que analiza el acto. Entonces, queridos hermanos, el hombre está inmerso en insensibilidad moral y sensualidad desenfrenada. Ellos no tienen límites en relación a su pecado. Ahora, esto nos lleva también a lo siguiente, en el capítulo 4 de versículos 19.
para cometer con avidez toda clase de impureza o avaricia. ¿Qué significa acá la expresión avidez o avaricia? La avaricia o pleonexia describe una codicia, una ansia insaciable, que da rienda suelta a los apetitos y deseos que están en contra de las leyes de Dios y del hombre. La imagen es de caer en la autogratificación sin tener cuenta a los demás, dispuesto a hacer así cualquier cosa en un intento de gratificar su carne. Describe la codicia, un rasgo marcado por el deseo desmedido de riqueza o posesiones o de las posesiones de otro. En otras palabras es, quiero más, más y sin límites. No hay barreras. El deseo insaciable por satisfacerse más y más, sean riquezas económicas o en el ámbito sexual. Entonces, queridos hermanos, esta es la condición de la raza humana, del ser humano actual, del ser humano de hoy. Mentes indisciplinadas, mentes vacías de la verdad, mentes llenas de impiedad, mentes cauterizadas, mentes muertas y por consecuencia vidas muertas. En conclusión, queridos hermanos, esa es la realidad de la raza humana. Pero recordemos el punto del apóstol Pablo, y es que nos exhorta que nosotros ya no debemos vivir de esa forma. Ya no debemos vivir de esa manera. Así que, hermanos, ¿cuál es la condición espiritual hoy de tu corazón y de tu mente? ¿Qué es lo que hay en tu mente y en tu corazón? ¿Qué es lo que está inundando tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué está arraigada tu mente? ¿En qué condición estás actualmente? ¿Puedes decir que ya no vives en la futilidad o vanidad y oscuridad de tu mente? ¿Puedes decir que ya no vives en la ignorancia espiritual, que no eres deliberadamente hostil contra Dios? ¿Puedes decir que estás en Cristo, que estás en Dios? ¿O puedes decir que estás arraigado firmemente en la roca? ¿Puedes decir que hoy tu mente es la mente de Cristo? ¿Puedes decir eso? Esas son las preguntas que yo hago a ustedes, queridos hermanos. Pero también tú que estás escuchando que posiblemente no conoces el Evangelio, también te llamo a que analices tu vida a la luz de las Escrituras. Porque la única forma de que tu mente y tu corazón sean transformados y puedas glorificar a Dios y exaltar a Dios es a través del Evangelio. Pero otra vez quiero exhortar a la congregación y quiero exhortar a la iglesia. Queridos hermanos, necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos hablar de Jesucristo. Necesitamos hablar en nuestras casas del Evangelio. Pero también necesitamos hablar afuera del Evangelio. Sé que las condiciones actuales son distintas. Pero necesitamos exponer las verdades del Evangelio. De alguna forma, llamar a otros a través del Evangelio para que se arrepientan de sus pecados. Queridos hermanos, nosotros como iglesia no podemos quedarnos callados. No podemos guardar silencio. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos que otros conozcan la verdad del Evangelio porque es la única luz que puede transformar las mentes de las personas. La luz del Evangelio es la que cambia el corazón del hombre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos quedándonos callados? ¿Estamos hablando del Evangelio, sí o no? Necesitamos predicar el Evangelio, queridos hermanos. Porque los seres humanos están muertos en sus delitos y pecados. Y si no hacemos algo, vamos a ser responsables también de eso. Sabemos muy bien que Dios es el que salva y el que justifica. Pero daremos cuenta un día delante de Dios por lo que estamos haciendo. Así que, queridos hermanos, quiero llamar y exhortar a cada uno de nosotros a que podamos predicar el Evangelio. Independiente de las dificultades que estamos teniendo hoy. O seamos, por supuesto, responsables. No quiero llamar a la irresponsabilidad, pero seamos responsables y todas las oportunidades que tengamos, sigamos hablando del Evangelio. Porque el Evangelio es el que transforma la mente de las personas. Y de hecho, es el Evangelio el que sigue moldeando nuestros corazones. Queridos hermanos, esta es la verdad espiritual de los hombres. Estamos llamados a seguir exponiendo la verdad. Oremos. Padre Celestial, te quiero dar gracias, Señor, por estos minutos. Gracias, Dios, por tu palabra. Queridos hermanos,
Querido Dios, exhórtanos a nosotros y llévanos a nosotros como iglesia, como hermanos, como congregación a exponer tu verdad, a seguir viviendo bajo los estándares divinos, bajo los estándares de tu palabra. Señor, te pido en tu gracia y misericordia que nos ayudes a seguir exaltándote, a seguir glorificándote. Ayúdanos, Señor, por favor, porque necesitamos de ti. Mientras tanto, sabemos que hay dificultades para poder reunirnos físicamente y para poder predicar el Evangelio con todas las libertades que en el pasado teníamos. Pero, Señor, tú nos sigues demandando a que sigamos hablando del Evangelio, porque hoy estamos inmersos en una sociedad en donde sus mentes están cauterizadas, sus mentes están desprovistas de la verdad. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a vivir para tu gloria, a no vivir como los gentiles. Pero mientras tanto vivimos para Cristo, ayúdanos a predicar el Evangelio de nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por estos minutos y por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y espero que esta predicación haya sido de bendición para ustedes. Me despido. Que Dios les bendiga.